Llegué a casa para celebrar el Día del Pavo. La casa estaba silenciosa, excepto por el padrastro de mi esposo sentado en una mecedora. Una nota decía: me fui de viaje a la Riviera Maya con una amiga. Te quedarás en casa y cuidarás de don Vicente. Te necesita. Don Vicente abrió un ojo y dijo: ¿comenzamos? Asentí con la cabeza. Unos días después, mi esposo Roberto seguía sin aparecer. La nota temblaba en mis manos mientras sentía que todo me daba vueltas. Se había ido a la Riviera Maya con Adriana. Elena decidió acompañarlos porque según ella necesitaba descansar. Te quedarás en casa y cuidarás de don Vicente. Él te necesita hasta el lunes, María Ángeles. Lo leí 2 veces, esperando encontrar alguna explicación. El papel cayó sobre la barra de la cocina mientras sentía que mis manos perdían fuerza. ¿De verdad no volverán hasta el lunes? Una voz suave me sobresaltó. Me di la vuelta y vi a don Vicente en la puerta, apoyándose en su bastón pero con una mirada mucho más despierta de lo que Roberto había descrito. No, respondí casi susurrando. Nadie está aquí. Todos se fueron de viaje. Don Vicente asintió despacio como si ya supiera que esto pasaría. Te dejaron toda la responsabilidad, ¿verdad? Es típico de Roberto. Había llegado a la casa de la familia Jiménez hace apenas media hora, con mi carro lleno de regalos y todo lo necesario para la cena del Día del Pavo. El silencio de la casa debió haberme alertado. No había olor a comida, ni el ruido del partido de fútbol en la televisión, ni voces alegres. Solo encontré una casa fría y a don Vicente, el padrastro de Roberto, sentado solo en su mecedora, observándome con sus penetrantes ojos color café. No comprendo, dije, sentándome en una silla de la cocina. Llevamos meses planeando esta cena familiar. Elena iba a ser la anfitriona. Todos confirmaron que vendrían. Saqué mi celular e intenté llamar a Roberto otra vez, pero me mandó directo al buzón, igual que las 3 veces anteriores. Don Vicente se acercó al refrigerador y sacó una jarra con agua. Así ha estado todo desde el martes, completamente solo, se sirvió agua con manos temblorosas. Ni siquiera me dejaron suficiente comida. Espero que hayas traído algo. No había llevado provisiones suficientes. Solo traía los ingredientes para el tradicional ponche navideño y mi famoso té de manzana con canela, detalles que debían complementar lo que se suponía sería una cena familiar numerosa, no insumos para un festejo desolado. Mi celular vibró con una notificación. Con una chispa de ilusión, esperando que fuera Roberto, revisé el mensaje. Pero era solo una alerta de Instagram. Su hermana Marcela lo había etiquetado en una fotografía. Con dedos inseguros, abrí la aplicación. La imagen me dejó helada, Roberto sonriendo en la cubierta de un crucero, con su brazo rodeando a una joven de cabello claro que reconocí como Adriana, su compañera de trabajo que había estado mencionando cada vez más en las últimas semanas. Sostenían copas y posaban alegres ante la cámara. La descripción decía: almohadilla nuevos comienzos escapada por el Caribe con Roberto Jiménez y familia. Familia. Esa palabra me dolió como limón en una cortada. Seguí viendo más fotos. Allí estaba Elena, su madre, disfrutando un cóctel y con aspecto despreocupado. ¿No que necesitaba descansar de cuidar a don Vicente? Otra imagen mostraba a Roberto y a Adriana en lo que parecía una velada íntima. La publicación tenía fecha de hace 2 días, lo que significaba que todo esto se había organizado mucho antes de que Roberto me dijera que nos esperaban en casa de su madre para el festejo. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó don Vicente, observando mi expresión. Le mostré la pantalla del teléfono. Están en un crucero con Adriana de su oficina, la que según él era solo una compañera. Mi voz se quebró. Han estado planeando esto mientras yo compraba regalos y pedía días libres en el trabajo para lo que creía sería una reunión familiar. Don Vicente asintió con pesadez. Adriana ha estado presente desde hace al menos 3 meses. Ha llamado aquí buscando a Roberto varias veces. Bonita voz, risa peculiar. Lo miré fijamente. ¿Usted lo sabía? Me enteré de varias cosas. ¿No creen que me doy cuenta? Se tocó la sien con un dedo arrugado. Mi mente sigue tan clara como siempre, a pesar de lo que Roberto les dice a todos. Mis pensamientos volaron hacia nuestra cuenta bancaria. Con manos temblorosas, abrí la aplicación del banco. Hace 3 días, una transferencia de 120,000 pesos, casi todos nuestros ahorros. Dinero que habíamos estado guardando para el enganche de una casa, la casa que Roberto había prometido que comenzaríamos a buscar después de las fiestas.
Se llevó nuestros ahorros, susurré, mostrándole a don Vicente la pantalla. Todo. Don Vicente no pareció sorprendido. Llevan años haciendo lo mismo conmigo, tomando poco a poco supuestamente para mi cuidado, explicó. Mientras tanto, baja la calefacción para ahorrar, mis medicinas a veces se retrasan y Elena se compra otro bolso de marca. Me sentí desconsolada. No era solo una celebración arruinada o una traición sentimental. Era un abandono calculado, tanto de mí como de don Vicente, de responsabilidades y promesas. Mi teléfono vibró. Mi mejor amiga Laura me llamaba para desearme feliz día del pavo. Lo silencié, sin fuerzas para explicar la situación. Tengo caldo de pollo, ofreció don Vicente. No es un gran festejo, pero algo es algo. Observé la cocina, trastes sin lavar en el fregadero, envases de comida a domicilio en la barra. Ni siquiera se habían molestado en limpiar antes de marcharse. Algo dentro de mí se fortaleció. No, respondí con determinación. Merecemos celebrar como se debe. Tomé mi bolsa y las llaves. Iré al súper. Seguro encuentro pechuga de pavo y papas. Hoy cenaremos como corresponde. Don Vicente me miró sorprendido, luego sonrió complacido. Hace tanto que no pruebo comida casera. Roberto solo trae comida rápida cuando se digna a venir. En el supermercado, mi cabeza daba vueltas con dudas y sentimientos. ¿Desde cuándo Roberto planeaba abandonarme? ¿Estos 5 años de matrimonio solo fueron una formalidad temporal para él? Como autómata, seleccioné una pechuga de pavo pequeña, papas y verduras, sin prestar atención a los demás compradores que hacían sus compras de último minuto. Al regresar, don Vicente había despejado la barra de la cocina y estaba sentado a la mesa con varios documentos. ¿Qué es todo esto?, pregunté mientras dejaba las bolsas. Pruebas, contestó, su mirada repentinamente seria. Banco Azteca, estados de cuenta, expedientes médicos, registros de negligencia. He estado documentando todo durante meses. Me acercó un folder. Roberto y Elena creen que soy un anciano confundido esperando mi final. No saben que he observado cómo van vaciando mis cuentas mientras me dan lo mínimo necesario. Revisé los papeles, anotaciones detalladas, movimientos bancarios sospechosos, recomendaciones médicas ignoradas. ¿Por qué me muestra esto?, pregunté, inquieta por su meticulosa documentación. Don Vicente se inclinó hacia adelante, luciendo repentinamente más enérgico. Porque tú también has sido engañada, María Ángeles, y porque mi tiempo se agota. Señaló un diagnóstico médico. Enfermedad terminal, 3 meses de vida como máximo. Me dejé caer con pesadez en la silla. Lo lamento tanto, don Vicente. Él hizo un gesto descartando mi compasión. No lo lamentes, sé astuta. Me observó con una mirada penetrante. Piensan que te han dejado una responsabilidad, pero en realidad nos han dado una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Los delgados labios de don Vicente se curvaron en una sonrisa que iluminó su rostro. De hacer lo correcto. Tomó un sobre y lo deslizó por la mesa. Aquí están los documentos auténticos de mi testamento y patrimonio, no los que Roberto y Elena creen conocer. Me quedé inmóvil sin tocar el sobre. Don Vicente, no comprendo. Se reclinó en su asiento y me observó detenidamente. Después de una pausa, simplemente preguntó, ¿comenzamos? Esas palabras flotaban entre nosotros, llenas de posibilidades y mensajes ocultos. Antes de que pudiera contestar, me explicó su idea. Ayudarlo a registrar el descuido y el abandono de la familia, apoyarlo con sus últimos arreglos y él se encargaría de que yo quedara protegida económicamente cuando él partiera. La familia que nos había dado la espalda perdería todo lo que creían merecer. Observé fijamente a este señor que apenas conocía pero con quien repentinamente compartía un vínculo especial. Ambos habíamos sido engañados y abandonados por las mismas personas. Afuera, la luz del atardecer se desvanecía sobre una calle vacía donde debería haberse reunido una familia. Adentro, se estaba formando una alianza inesperada. Sí, respondí al fin, sorprendida por la seguridad en mi voz. Comencemos. Después de nuestro acuerdo, don Vicente se recostó en su silla, el agotamiento visible en sus hombros caídos. La emoción de nuestra nueva alianza le había dado energía momentáneamente, pero ahora el cansancio regresaba a su rostro. Debería descansar, sugerí, notando la fragilidad bajo su piel arrugada. Terminaré de preparar nuestra cena. Don Vicente movió su cabeza negativamente. Antes que nada, necesito mostrarte algo.
se incorporó despacio. Mi expediente clínico. Es importante que entiendas nuestra situación y el tiempo limitado que tenemos. Me guió hacia una recámara pequeña que anteriormente había sido un despacho, pero ahora servía como dormitorio improvisado. En una esquina había una cama médica que don Vicente no utilizaba. En su lugar, una cama matrimonial común junto a la pared mostraba señales de uso. No me agrada ese objeto, comentó, señalando la cama médica. Me hace pensar que estoy en una casa de reposo. De un cajón asegurado, don Vicente extrajo un folder grueso marcado simplemente como médico. Me lo entregó sin más. Es un padecimiento terminal, mencionó al abrirlo. Detectado hace 3 meses. Revisé los documentos y sentí un nudo en la garganta al leer los reportes médicos y el pronóstico desalentador. Los informes de varios especialistas, las sugerencias de tratamiento y los estudios revelaban una condición sin retorno. 8 semanas, agregó don Vicente, quizá menos ahora. El último estudio mostró que avanza rápidamente. Alcé la mirada de golpe. ¿Roberto está enterado? Claro que sí, todos lo saben. Su madre estaba presente cuando recibimos el diagnóstico. 2 días después, comenzó a decir que necesitaba alejarse un tiempo de sus responsabilidades. Su sonrisa carecía de alegría. Con 66 años dice estar agotada mientras yo, con 78, me encuentro en esta situación. La realidad de todo esto me impactó profundamente. Me abandonaron sabiendo que solo quedaban semanas. Don Vicente se sentó en la orilla de la cama. Pero hay más. Revisa la lista de medicamentos. Pasé a las hojas de prescripciones. Había varios medicamentos. Para el dolor, para las molestias estomacales y enzimas digestivas. Revisa el botiquín, indicó don Vicente. Compara lo que hay con lo que debería haber. En el baño encontré una colección desordenada de frascos. Al examinarlos y contrastarlos con la documentación, noté irregularidades preocupantes. El medicamento para el dolor se había surtido 2 veces según los sellos de la farmacia, pero el frasco estaba casi completo. Los suplementos costosos de enzimas estaban a la mitad cuando deberían estar casi nuevos según la fecha de reposición. Han estado reduciendo las dosis, confirmó don Vicente cuando regresé con la evidencia. Una pastilla en vez de 2, mitad de la dosis para el dolor, ¿y esas consultas con el especialista en cuidados? Muy costoso, dijo Elena. Mis manos temblaban cuando guardé los documentos. Esto va más allá del descuido, don Vicente. Es maltrato. Es lo que pasa cuando ven a alguien como un obstáculo. Sacó una libreta pequeña debajo su almohada y me la dio. He estado anotando todo, momentos en que faltaron o redujeron medicamentos, citas canceladas, dinero que desapareció de mi cuenta para suministros médicos que nunca llegaron. La minuciosa organización de don Vicente me impresionó, páginas llenas de anotaciones con fechas, horarios y situaciones específicas. A pesar de su padecimiento, su mente permanecía clara y atenta. Permítame prepararle algo de comer, le dije, necesitando un momento para asimilar toda esta información. Debe tener apetito. En la cocina la situación era preocupante, unas cuantas latas de sopa, pan viejo y leche por caducar. Con lo que había comprado, preparé una cena sencilla pero reconfortante de pechuga asada, puré de papa y ejotes. No era el festín que había imaginado para el Día de Acción de Gracias, pero era mejor que una simple sopa calentada. Mientras cenábamos en la pequeña mesa de la cocina, don Vicente me observó con atención. Cuénteme de su matrimonio, me pidió después de un rato. ¿Cuándo se dio cuenta por primera vez que Roberto no era quien usted pensaba? La precisión de su pregunta me desconcertó. Removí la comida en mi plato, pensando cómo responder. Todo fue poco a poco, le confesé. Al principio, Roberto me apoyaba con mi trabajo de diseño gráfico. Yo estaba desarrollando mi cartera de clientes, tenía mi estudio y buenos amigos. Me detuve, cayendo en cuenta de cuánto había cambiado todo. Después de la boda, sugirió que trabajara desde casa para economizar en la renta del estudio. Parecía una decisión sensata, pero luego empezaron los problemas con mi equipo, la computadora fallaba, el software no funcionaba bien. Don Vicente asintió comprensivamente. Es una forma de alejarte de todo. Después vinieron los comentarios sobre que clientes no valían la pena, preocupación cuando salía tarde con amistades. Revisaba mi celular diciendo que buscaba un número. Ahora veo los patrones tan claramente. Cuando papá falleció el año pasado dejándome 600,000 pesos, Roberto insistió en ponerlos en nuestra cuenta compartida para nuestro futuro.
Se suponía que ese dinero era para el enganche de nuestra casa, dinero que acababa de gastar en un viaje con otra persona, añadió don Vicente en voz baja. Solté el tenedor, sin hambre. 6 años de mi vida, y ahora descubro que planeaba dejarme mientras gastaba nuestros ahorros con su compañera de trabajo. Personas como Roberto y Elena ven las relaciones como negocios, explicó don Vicente. Me di cuenta muy tarde con ella. Yo era un hombre exitoso cuando nos conocimos, viudo con una buena posición por mi carrera en la banca. Ella era encantadora, bella, y Roberto solo un muchacho que parecía necesitar una figura paterna. Suspiró profundamente. Al casarnos, todo cambió. Los gastos aumentaban, justificados como el estilo de vida que merecían. Cuando intenté poner límites económicos, me convertí en el villano, mezquino, dominante, sin verdadero compromiso con la familia. Eso me resulta muy conocido, susurré. Después de la cena, don Vicente me guió hacia su despacho, una habitación pequeña que Elena había transformado en un espacio de meditación, aunque aún conservaba el escritorio original. Ayúdame con ese cuadro, me pidió, señalando una pintura sencilla en la pared. Detrás había un panel que se movía con facilidad. Don Vicente lo retiró y extrajo un portafolio resistente al agua. Estos son mis verdaderos bienes, explicó, desplegando los documentos sobre el escritorio, inversiones que Elena desconoce, propiedades en Valle de Bravo y cuentas en las Islas Caimán de cuando trabajaba en la banca. Observé los documentos asombrada. Las cifras eran considerables, más de 60 millones de pesos en activos totalmente separados de lo que la familia podía acceder. Roberto y su madre han estado usando mis cuentas conocidas desde hace tiempo, explicó don Vicente, pero esto está fuera de su alcance. Me aseguré de ello. Señaló una escritura. Esta casa no figura ni a mi nombre ni al de Elena. Pertenece a una de mis empresas. Creen que la heredarán, pero no es así. ¿Roberto sabe algo de esto?, pregunté, sorprendida por la magnitud de los bienes ocultos de don Vicente. Ni un peso. Ni siquiera mi abogada conoce todo el panorama. Solo mi asesor financiero en Santa Fe lo sabe, y ha prometido mantener el secreto. Los ojos de don Vicente brillaban con una firmeza que no le había visto antes. Siempre supe cómo era Roberto. Igual que su madre, encantador por fuera mientras busca sacar provecho. Nunca imaginé que te haría lo mismo. La mañana siguiente trajo una visita discreta, Patricia Velasco, la abogada de don Vicente. Una mujer seria de unos 60 años, con elegante cabello plateado y penetrantes ojos verdes, llegó con un maletín lleno de documentos. Así que tú eres la nuera abandonada, dijo, observándome con franqueza. Don Vicente me llamó anoche y me contó que eres una aliada inesperada. Mientras tomábamos café, Patricia explicó el trabajo legal que don Vicente había estado realizando, documentar el descuido, modificar su testamento y crear estructuras financieras protegidas contra impugnaciones. Necesitamos finalizar varios documentos, explicó Patricia. Hay que hacer transferencias que requieren testigos, poderes para decisiones médicas, cambios finales al testamento. Me ofrecía ayudar a organizar las evidencias que don Vicente había reunido. Mi experiencia en diseño gráfico me hacía buena para organizar y documentar digitalmente. Excelente, asintió Patricia complacida. Necesitamos tener todo organizado para cuando revisen el documento legal. Esa noche, después de que Patricia se retiró con los papeles firmados, don Vicente y yo nos acomodamos en la sala mientras él sacaba un álbum familiar del librero. Observe esto, señaló, mostrándome una foto de Roberto adolescente, con su madre Elena susurrándole al oído. Pasó la hoja con cuidado. Aquí está el papá de Roberto antes de separarse. Mire qué triste se ve. Elena le hizo lo mismo que Roberto le está haciendo a usted. Hoja tras hoja mostraban situaciones que me resultaban familiares de mi propio matrimonio, la forma sutil de controlar, el manejo dudoso del dinero, esa máscara de cariño que se quitaba cuando había pesos de por medio. Es como ver mi historia desde afuera, murmuré. Don Vicente asintió con mirada comprensiva. Por eso debemos actuar ahora, para que no le hagan lo mismo a alguien más. En ese instante, nuestra unión se volvió más profunda que simple conveniencia. Éramos dos personas lastimadas por la misma familia, ahora juntos buscando hacer lo correcto. No es solo por nosotros, dijo don Vicente, cerrando suavemente el álbum. Es por hacer las cosas bien. Me acerqué y tomé su mano con gentileza. Sí, por ambos. Al amanecer siguiente, desperté con nueva determinación. Don Vicente y yo habíamos planeado hasta tarde y era momento de comenzar. Después de ver a don Vicente,
quien tenía un día relativamente tranquilo a pesar de su condición, preparé un desayuno ligero y repasé nuestras prioridades. Primero, dije, sirviéndole té de manzanilla, necesitamos documentar su estado de salud. Don Vicente asintió. Patricia mencionó que su hermano tiene una compañía de equipo médico, podría ayudarnos discretamente. Una llamada después, y Jaime, el hermano de Patricia, se unió al plan. Al mediodía, llegó en una camioneta discreta con todo lo necesario, un tanque de oxígeno, sin funcionar pero convincente, 4 soportes, monitores con cables removibles y varios frascos de medicina vacíos. El kit completo, bromeó Jaime mientras transformábamos el cuarto de don Vicente en lo que parecía un espacio de cuidados especiales como los de las telenovelas. Jamás imaginé usar utilería así en la vida real. Siguiendo las instrucciones de don Vicente, acomodé el equipo para que se viera impresionante. El tanque de oxígeno quedó visible junto a la cama, y varios aparatos de monitoreo en el buró. Tendí la cama con sábanas de hospital que Patricia también consiguió, completando la imagen de atención médica seria. Ahora vamos con las fotografías, comenté, sacando mi celular. Don Vicente se recostó en la cama mientras me explicaba cómo crear el efecto deseado. La luz desde arriba, me indicó, hará que mis facciones se vean más marcadas. Se retiró los lentes, dejando ver sus ojos cansados, y alborotó su cabello canoso. Con algunos trucos básicos de maquillaje que aprendí en mis clases de teatro, resalté sus rasgos naturales. El resultado fue impresionante. En las fotos, don Vicente parecía estar muy delicado, mucho más afectado que su estado real, aunque su condición ya era preocupante. María Ángeles, sugirió don Vicente, necesitas verte agotada, preocupada. Me desmaquillé, despeiné mi cabello y me puse un suéter holgado que me hacía ver más frágil. Don Vicente tomó varias fotos mías aparentemente dormida en la incómoda silla junto a su cama, y otras preparando sus medicinas con expresión angustiada. Quedaron perfectas, comentó, revisando las imágenes. ¿A quién se las enviaremos? A Marcela, la hermana de Roberto, respondí. Según tu teléfono, es la única que ha mandado mensajes para saber de ti desde que se fueron. Redacté cuidadosamente un mensaje para acompañar las fotos. Don Vicente pasó una noche complicada, tuvo fiebre alta. Hago lo posible por mantenerlo cómodo. Los mantendré informados. El mensaje era preciso, profesional, pero con un toque de inquietud que generaría preocupación. Marcela respondió casi de inmediato, ay no, pobrecito mi tío Vicente. Manténme al tanto. Todo va según lo planeado, murmuró don Vicente al mostrarle la respuesta. Después vino mi interpretación más importante. Llamé al celular de Roberto, consciente de que no contestaría pero su buzón grabaría el mensaje. Don Vicente activó la grabadora de su teléfono para conservar mi versión de la llamada. Roberto, soy yo de nuevo, dije, con voz temblorosa pero controlada. El estado de don Vicente está empeorando más rápido de lo esperado. La enfermera está preocupada por su respiración. Por favor, llámame cuando puedas. Hice una pausa y añadí con un ligero quiebre en la voz, de verdad necesito tu apoyo en este momento. Realicé llamadas similares cada cierto tiempo, cada mensaje más urgente que el anterior, todos grabados cuidadosamente. Entre llamadas, elaboré un registro médico detallado con episodios verosímiles, alzas de temperatura, molestias intensas, dificultades para respirar. Incluí registros anteriores para crear una historia consistente del deterioro que comenzó incluso antes de su viaje a la Riviera Maya. Debería ser escritora. Prefiero verlo como documentación creativa, respondí con una sonrisa discreta. Toda historia necesita sus pruebas. Cerca de las 4 de la tarde, alguien tocó a la puerta. Al abrir, encontré a una señora mayor con un recipiente de comida. Soy Edith Palacios, vivo en la casa de junto, se presentó. Pensé que podrías necesitar algo de cenar. Me imagino que cuidar de don Vicente requiere mucha dedicación, la invité a pasar, agradecida por el detalle de la comida y la oportunidad que se presentaba. Mientras compartíamos un café con pan dulce, doña Edith resultó ser una fuente valiosa de información. He visto el comportamiento de esta familia por años, me compartió en voz baja, como si don Vicente pudiera escucharnos desde su habitación, aunque descansaba tranquilamente. La manera en que tratan a ese señor tan bueno. Tu esposo salió igualito a su mamá, discúlpame que te lo diga así. No te preocupes, le respondí con sinceridad. Apenas estoy conociendo la clase de familia en la que me metí. Doña Edith me dio unas palmaditas reconfortantes. Don Vicente fue como un padre para Roberto, ¿sabes?
Le pagó sus estudios universitarios, le regaló su primer coche. ¿Y cómo le corresponde? Yéndose de vacaciones mientras el señor necesita cuidados. Permití que mi tristeza y decepción se notaran. Solo me dejaron un recado, así nada más, diciéndome que lo cuidara. No tiene nombre. Es el colmo. Fíjate que todo el vecindario se ha dado cuenta. El mes pasado, cuando don Vicente se cayó en el jardín, fue mi esposo Hugo quien vino a ayudarlo. Roberto ni se movió del sillón viendo el partido, ignoró que tocamos a la puerta. Al despedirse, doña Edith prometió comentar con los vecinos que don Vicente necesitaba compañía mientras su familia disfrutaba en la playa. Anoté cuidadosamente sus palabras y la fecha. En los días siguientes, 5 vecinos más vinieron de visita, cada uno con sus propias anécdotas sobre cómo Roberto descuidaba a don Vicente. Cada testimonio fortalecía nuestra posición y sumaba testigos tanto del deterioro aparente de don Vicente como de la ausencia de la familia en lo que parecían ser sus últimos momentos. El sábado temprano, la licenciada Patricia regresó con la documentación para los traspasos. Llevamos a don Vicente al banco en Polanco, donde había sido cliente por más de 3 décadas. El gerente, don Ricardo, lo recibió con gusto. Don Vicente, qué gusto verlo por acá. ¿Cómo se siente? Poniendo todo en orden, Ricardo, respondió don Vicente, su voz notablemente más suave de lo normal. La mente sigue clara, aunque el cuerpo ya no tanto. En la privacidad de la oficina del gerente, don Vicente realizó la transferencia oficial de sus bienes a varios fondos destinados a mi beneficio y a distintas fundaciones dedicadas al cuidado de adultos mayores. El señor Cortés observó con empatía mientras la mano temblorosa de don Vicente firmaba cada documento. Su hijastro vino la semana pasada, comentó el gerente mientras terminábamos los trámites, haciendo preguntas sobre las cuentas. Al recordarle que no tenía autorización, don Vicente esbozó una leve sonrisa. Ese muchacho siempre pensando por adelantado. Me acuerdo cuando se presentó a cobrar el cheque de su graduación, continuó el señor Cortés. Ni las gracias me dio, solo se quejó porque no alcanzaba para el coche que quería. Un testimonio más del comportamiento de Roberto. Esa noche, mientras revisábamos nuestro avance, sonó el celular de don Vicente con una videollamada de Marcela. Rápidamente preparamos la escena y acomodamos a don Vicente en la cama con el equipo médico y la mascarilla de oxígeno. Me alboroté el cabello y me pellizqué las mejillas para parecer agotada cuando contesté. La cámara me enfocó primero, mostrando mi aspecto exhausto. «Ay, María Ángeles», suspiró Marcela, «te ves agotada». ¿Todo bien? Haciendo lo que se puede, respondí brevemente, girando el teléfono hacia don Vicente, quien interpretó magistralmente su papel de estar semiconsciente, con respiración entrecortada. «Tío Vicente», llamó Marcela. «Soy Marcela». ¿Me escucha? Los ojos de don Vicente parpadearon suavemente. Marcela, murmuró, ¿eres tú, mi niña? La preocupación en la voz de Marcela parecía sincera, pero lo que siguió reveló sus verdaderas intenciones. ¿Deberíamos regresar antes? ¿Aguantará hasta el lunes? Volví la cámara hacia mí. Es difícil saberlo. La enfermera dice que su condición está empeorando. Déjame comentarlo con Roberto y mamá, dijo apresuradamente. El detalle es que los boletos no tienen reembolso y mamá necesitaba este descanso. Asentí comprensivamente mientras contenía mi desaprobación. Claro, entiendo. Solo que don Vicente pregunta mucho por Roberto cuando está más consciente. Le diré que se comunique, prometió Marcela, en cuanto regresaran de su paseo por la playa. Al terminar la llamada, don Vicente se incorporó y se quitó el aparato de oxígeno. ¿Lograste grabar todo? Alcé mi celular mostrándole la grabación completa. Su sonrisa mezclaba satisfacción con un dejo de melancolía. Mi familia prefería sus vacaciones en la playa antes que acompañarlo. Lo había anticipado perfectamente. Me senté junto a él, conmovida por la situación. Perdóneme, don Vicente. Movió la cabeza negando. No hay nada que perdonar. Era importante mostrar sus verdaderas intenciones. Tomó mi mano con cariño. ¿Sabes algo curioso? Estos días contigo, con alguien que realmente se preocupa, han sido más valiosos que meses enteros con ellos. Nos quedamos en silencio reconfortante, pensando en todo lo que habíamos preparado y los pasos que faltaban. Nuestro plan seguía su curso y solo restaba el momento preciso para completarlo. El domingo amaneció diferente. Mientras le llevaba su café de olla, noté que sus manos temblaban más y sus labios tenían un tono diferente que antes no había visto. No tiene que aparentar conmigo,
le dije con dulzura mientras lo ayudaba a sentarse. No se siente bien hoy, ¿verdad? Don Vicente sonrió levemente pero con sinceridad. Qué curioso, ¿no? Después de tanto preparar, la realidad nos alcanza sin avisar. Llamé a Diana, la enfermera que hacía visitas regulares antes que la familia se fuera. Prometió venir por la tarde, pero me explicó cómo cuidarlo mientras tanto. Ya no era actuación. Don Vicente realmente estaba decayendo y sentí un impulso natural de protegerlo. La justicia pasó a segundo plano, lo importante era su bienestar y dignidad. ¿Qué le gustaría desayunar?, pregunté intentando mantener la normalidad. Mangos, respondió, sorprendiéndome. Mangos Manila con crema. Mi Martita los preparaba cada domingo. Tuve que recorrer varios mercados hasta encontrar mangos buenos en esta temporada. Cuando regresé y se los serví como me indicó, en rebanadas perfectas con su crema batida, sus ojos se humedecieron al probar el primer bocado. Justo como mi Marta lo preparaba, murmuró con nostalgia. Hace tanto tiempo que nadie recordaba estos pequeños detalles sobre mí. Durante el transcurso del día, me dediqué a atenderlo con genuino cariño, más allá de nuestro acuerdo. Acomodando sus almohadas con delicadeza, leyéndole su novela favorita de misterio, y poniendo la música de Agustín Lara que tanto disfrutaba. Me sorprendió lo mucho que había crecido el afecto entre nosotros en tan poco tiempo. ¿Sabes?, me dijo don Vicente en un momento de claridad esa tarde, nadie me había tratado con tanto cariño desde que mi Marta partió hace 12 años. Es curioso cómo alguien que apenas conozco me ha mostrado más consideración que mi propia sangre. Diana Flores, la enfermera particular, llegó cerca de las 3. Después de revisar a don Vicente, me pidió hablar en el pasillo. Su estado está empeorando, me explicó en voz baja. Está sucediendo más rápido de lo previsto. Le calculo unas horas, quizás hasta mañana. A pesar de estar preparada para este momento, la noticia me conmovió más de lo esperado. ¿Deberíamos avisar a la familia?, pregunté, dudando por un instante de nuestro plan. Diana movió la cabeza. En estos momentos, lo importante es su tranquilidad, no la de ellos. Si decidieron ausentarse. No terminó la frase. Cuando se marchó, me senté junto a don Vicente, quien había escuchado todo a pesar de nuestras voces bajas. No los llames, dijo con determinación. Ya tomaron su decisión, pero tenemos asuntos pendientes. Tomó mi mano. Comunícate con Patricia, es momento de concluir los trámites finales. Patricia llegó una hora después, acompañada por el notario Tomás. Don Vicente se mostró especialmente lúcido cuando entraron, como si hubiera reunido sus últimas fuerzas para este momento crucial. ¿Está seguro que quiere proceder?, preguntó Patricia Velasco, notando su semblante cansado. Más convencido que nunca, respondió don Vicente con serenidad. En estos momentos, uno ve las cosas con mayor claridad. Culminaron los trámites legales, documentos que me designaban como administradora del fideicomiso, incluyendo instrucciones específicas para apoyar organizaciones que ayudan a personas de la tercera edad. El documento mencionaba claramente que Roberto quedaba fuera del testamento por su falta de atención. Don Vicente, después de firmar el último papel, pidió redactar una carta. Patricia preparó su tableta mientras él comenzaba a dictar sus palabras finales para la familia. No fue un reclamo airado, sino algo más conmovedor, expresó su tristeza por haber sido visto como una carga. Con voz pausada pero firme, comenzó: cuando leas estas líneas, ya no estaré presente, aunque mi ausencia nunca pareció importarte realmente. Compartió momentos específicos sin acusar, las fiestas decembrinas que pasó solo mientras ellos viajaban, las consultas médicas canceladas por otros compromisos, las conversaciones donde lo trataban como un inconveniente. No escribo esto desde el enojo, continuó, sino desde la comprensión que llega al final del camino. Lo que más lastima no es la enfermedad ni el partir, sino darse cuenta que para aquellos que uno más quiere, uno se volvió solo una responsabilidad más en su lista. Al terminar, hasta Tomás, el notario que había presenciado incontables testamentos, se conmovió visiblemente. Patricia, siempre profesional, tomó la mano de don Vicente con gentileza. Nos aseguraremos que escuchen cada palabra, prometió. Después, don Vicente pidió su videocámara. Para que no haya duda sobre mi lucidez, explicó. Quiero dejar mi testimonio grabado. Preparé la cámara y él habló durante 20 minutos con notable claridad, describiendo años de soledad y explicando su decisión. María Ángeles me ha dado más dignidad en 4 días que mi familia en 4 años, afirmó con certeza. Ella es la única que se ha ganado el derecho de recibir lo que construí durante toda mi vida, expresó con serenidad.
Narró situaciones específicas, comentarios poco amables de Roberto durante las consultas médicas, alimentos colocados donde no podía alcanzarlos, medicinas olvidadas en los viajes de fin de semana. La grabación impresionaba por su tranquilidad y sus detalles precisos. Al caer la tarde, noté que don Vicente perdía energía. Lo ayudé a llegar a la sala como me pidió, acomodándolo en su mecedora favorita junto a la ventana. Hay una botella de tequila añejo en mi biblioteca, mencionó, detrás de los libros de contabilidad. Marta y yo la guardábamos para nuestras bodas de oro. Encontré la botella cubierta de polvo que me describió y serví un poco en 2 copitas de cristal que hallé en una vitrina olvidada. Por la justicia, dijo don Vicente, alzando su copa con dificultad. Por la dignidad, respondí. Nos quedamos sentados mientras oscurecía. Don Vicente dormitaba de vez en cuando mientras le leía su libro preferido. Me platicaba por momentos de Marta, de cuando empezó su negocio, de viajes que habían planeado pero nunca realizaron. No mencionó ni una vez a Roberto ni a su madre. Cerca de la medianoche, percibí un cambio en su respiración. Dejé el libro y sostuve su mano. No hubo drama ni revelaciones de último minuto. Don Vicente simplemente se fue apagando, su mano se enfrió mientras su respiración se detenía poco a poco. Me quedé inmóvil un largo rato, con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. Este señor que apenas conocía desde hacía 4 días. De alguna manera esos días se volvieron importantes para mí más allá de nuestro plan compartido. Al cuidarlo, descubrí una fortaleza y claridad que no sabía que tenía. Al amanecer, llamé a Diana, la enfermera del hospicio, quien llegó pronto a confirmar lo que ya sabía. Se sorprendió de lo tranquilo que se veía don Vicente. Muchos pacientes terminales muestran inquietud, comentó. Parece como si simplemente se hubiera quedado dormido. Así fue, respondí suavemente, leyendo a Juan Rulfo y bebiendo tequila añejo. Después de que Diana hizo el acta oficial, contacté a la funeraria que Patricia me había sugerido. 2 señores de rostro solemne llegaron 1 hora después para llevar el cuerpo de don Vicente. Uno de ellos lo conocía de eventos comunitarios y expresó sus condolencias sinceras. Era una excelente persona, dijo, siempre ayudaba en las colectas para el barrio. Cuando se fueron, la casa se sintió extrañamente vacía. Me permití un momento de tristeza genuina antes de enfocarme en la siguiente etapa de nuestro plan. Roberto y su familia regresarían mañana, esperando encontrar a un enfermo al que pudieran consolar en sus últimas horas, aliviando así su conciencia por haberlo dejado solo. En cambio, me encontrarían a mí y las consecuencias de sus decisiones. Coloqué la carta de don Vicente en un sobrebase y la apoyé contra la foto familiar sobre la repisa de la chimenea. Una imagen que ahora noté mostraba a Roberto y su madre con sonrisas radiantes mientras don Vicente permanecía discretamente al margen. En el comedor, organicé cuidadosamente la documentación en carpetas claramente identificadas: consultas médicas sin atender, manejo inadecuado de recursos, registros de desatención. El testimonio grabado de don Vicente esperaba en la televisión, listo para reproducirse con un simple toque. Por último, fui a la recámara principal y guardé mis pertenencias. Junto a mi maleta, coloqué las fotografías impresas que Roberto y su familia habían compartido durante la semana, creando una cronología que contrastaba sus momentos festivos en la playa con el deterioro documentado de don Vicente. Todo estaba dispuesto para que cuando regresaran, comprendieran la magnitud de sus acciones a través de una revelación meticulosamente preparada. De pie en medio de la casa silenciosa, sentí una profunda convicción. No se trataba de reclamos, se trataba de hacer justicia por alguien que merecía mucho más de quienes debieron cuidarlo. Ya está, don Vicente, susurré al espacio vacío. Comprenderán lo valioso que han perdido. Pasé la mañana de lunes en una extraña serenidad, aguardando lo inevitable. Al mediodía, escuché los automóviles estacionarse, seguidos de risas y conversaciones mientras Roberto y su familia regresaban de sus vacaciones. Respiré profundamente, acomodé mi vestido negro recién comprado y me ubiqué en la sala cerca de la mecedora vacía de don Vicente. La puerta principal se abrió. Roberto entró primero, seguido por Elena, Marcela y Adriana, su compañera de trabajo que evidentemente era algo más. Todos lucían bronceados. Cargados de bolsas de souvenirs, «Ya llegamos», exclamó Roberto, alegre hasta que me vio de pie, con expresión solemne. Su sonrisa se desvaneció. ¿Por qué el atuendo formal? Elena pasó junto a él y dejó su bolso sobre la mesa. ¿Dónde está papá? ¿Está descansando? Su tono era despreocupado, como si preguntara por algo sin importancia. Don Vicente falleció el sábado por la noche, dije suavemente.
Las bolsas que Roberto sostenía cayeron al suelo. Adriana, incómoda, retrocedió hacia la puerta. ¿Cómo que falleció?, preguntó Elena, como si no comprendiera el significado de la palabra. Se fue tranquilo mientras descansaba cerca de la medianoche, expliqué con serenidad. La ceremonia de despedida fue ayer por la tarde. Vinieron muchos vecinos, junto con sus antiguos compañeros del banco. Fue una reunión muy emotiva y respetuosa. El semblante de Roberto cambió de sorpresa a incredulidad, y finalmente, a un gesto calculador. ¿Organizaste la ceremonia sin consultarnos? ¿Sin su propia familia? La familia fue notificada, respondí. Les dejé varios mensajes sobre su estado delicado, decidieron no responder. Marcela dio un paso al frente, con el rostro pálido a pesar de su bronceado reciente. Te comenté sobre esa llamada, Roberto, mencionó. Don Vicente no se encontraba bien. Roberto la ignoró con un gesto. Esto es inaudito. Debemos sentarnos. Estoy de acuerdo, asentí. Los guié hacia la sala, donde la carta de don Vicente aguardaba sobre la mesa. Entraron en silencio, evitando mirar la mecedora vacía que parecía recordarle su ausencia. Hay información importante que deben conocer, dije, tomando el sobrecolor crema. Don Vicente dejó esta carta para ustedes. ¿Modificó su testamento? Elena interrumpió sin rodeos. ¿Es eso? La miré directamente. Tal vez deberían escuchar sus palabras primero. Abrí la carta y comencé a leer el mensaje de don Vicente. Su tristeza resonaba en mi voz, los días festivos en soledad, las citas médicas canceladas por otros compromisos, las conversaciones hirientes que escuchó sobre su condición. Mientras leía, observé sus reacciones. Elena se puso a la defensiva, Roberto se movía inquieto evitando las miradas, y Marcela parecía cada vez más afectada. La pena más profunda, leí, no es la enfermedad ni el partir, sino darse cuenta de que para los seres queridos uno se ha convertido en una simple obligación, una tarea pendiente, algo que hay que sobrellevar. Al terminar, un silencio pesado invadió la habitación. Adriana, visiblemente incómoda, miraba hacia el suelo. Finalmente, Roberto se aclaró la garganta. Mira, papá estaba confundido al final, los medicamentos, don Vicente estaba completamente lúcido, lo interrumpí. De hecho, dejó un testimonio grabado que deberían ver. No tiene sentido, expresó Elena. Los últimos pensamientos de un señor mayor no modifican lo que dice la ley. Roberto es su familiar directo. Permítanme mostrarles algo, respondí, poniéndome de pie. Acompáñenme al comedor. En la habitación donde había organizado toda la documentación, Roberto quedó perplejo al ver los archivos minuciosamente ordenados. ¿Qué significa esto?, preguntó desconcertado. Son pruebas, contesté con serenidad, que demuestran el mal manejo de recursos, desatención médica y abandono. Abrí el primer folder mostrando estados de cuenta con movimientos señalados. Don Vicente había registrado detalladamente cada peso retirado de sus cuentas, supuestamente para cuidados que nunca recibió. Elena tomó uno de los documentos. Él nos dio permiso de usar ese dinero. Estábamos a cargo mientras lo dejamos sin supervisión durante el día del pavó, sin medicinas adecuadas, la despensa vacía y la calefacción apagada. Señalé otro folder con el registro de sus ausencias. Tengo declaraciones de 6 vecinos que confirman su abandono. Y hay más. Activé la grabación en la tableta y comenzó el testimonio de don Vicente. Su voz serena describiendo años de desatención silenció incluso a Elena. El rostro de Roberto perdía color mientras don Vicente detallaba situaciones específicas, medicamentos diluidos, consultas médicas canceladas, comentarios hirientes cuando creían que no escuchaba. Todo esto es mentira, murmuró Roberto, señalándome. Ella manipuló a un anciano. El timbre interrumpió. Justo a tiempo. Patricia estaba en la entrada con el notario Tomás. ¿Interrumpo algo?, preguntó con profesionalismo. Para nada, respondí. La familia acaba de llegar y revisábamos el mensaje final de don Vicente. Perfecto, entonces procederé con la notificación oficial. Patricia colocó su portafolio en la mesa y sacó varios papeles. Como albacea del patrimonio de don Vicente Ramírez, debo informarle sobre su testamento final. Roberto se enderezó, componiendo su postura. Una sonrisa confiada apareció en su rostro. Adelante, prosiga. Patricia ajustó sus lentes. El testamento es muy claro.
Dan Vicente Ramírez ha dejado todos sus bienes a María Ángeles Hernández, con disposiciones para donativos importantes a organizaciones que protegen a adultos mayores. El silencio que siguió fue roto por la voz alterada de Elena. No puede ser. Somos su familia. El testamento menciona claramente el descuido y la falta de atención como razones para modificar la herencia, continuó Patricia serenamente. El documento fue firmado ante testigos, notariado y presentado legalmente. Don Vicente fue evaluado por 2 médicos que confirmaron su lucidez mental al momento de firmar. La seguridad de Roberto se desvaneció. Esto no es válido. Lo vamos a impugnar. Puede intentarlo, respondió Patricia con tranquilidad. Pero considerando toda la evidencia documentada, los videos testimoniales y las declaraciones de testigos, no sería recomendable. Solo gastará recursos innecesariamente. ¿A qué se refiere con recursos?, preguntó Elena. Patricia me miró brevemente antes de continuar. Las propiedades que ocupan actualmente, incluyendo la casa principal. La residencia en Del Valle pertenece al fideicomiso familiar, que ahora está bajo la administración de María Ángeles. Además, las cuentas de inversión que han estado utilizando están temporalmente suspendidas mientras se revisa el manejo de los fondos. El semblante de Roberto palideció. No es posible. La casa es mía. Mi padre lo prometió. Don Vicente nunca prometió tal cosa, aclaré. Usted lo asumió. Es diferente. La realidad comenzaba a revelarse. Roberto había invertido sus ahorros en el viaje, esperando usar su herencia para cubrir sus compromisos financieros. La propiedad donde vivían no estaba disponible para vender o usar como garantía. ¿Qué pasó con nuestro fondo universitario?, preguntó Marcela suavemente. El abuelo lo había preparado. Roberto evitaba mirar a su hermana. Patricia respondió con gentileza. Don Vicente entregó el dinero a su padre hace tiempo para ese propósito. Sin embargo, esas cuentas nunca fueron establecidas. Marcela miró a Roberto, con una expresión de incredulidad. ¿Usaste nuestro dinero para estudiar? La familia comenzó a discutir acaloradamente. Adriana se retiró discretamente por la puerta principal, evitando el conflicto. Permití que la situación siguiera su curso unos minutos antes de ir por mi equipaje a la habitación. Al regresar, Roberto me siguió al pasillo, cambiando completamente su actitud. María Ángeles, por favor, suplicó con voz entrecortada. Podemos arreglar esto. Me equivoqué con Adriana. No significó nada. Podemos comenzar de nuevo. Te prometo cambiar. Observé a este hombre que alguna vez amé, viéndolo realmente por primera vez. Detrás de su apariencia agradable y sus modales estudiados había alguien que solo se preocupaba por sí mismo. Con calma, me quité la argolla de matrimonio y la coloqué en su mano, junto con las llaves de nuestro departamento. Lo abandonaste cuando más te necesitaba, dije quedamente. Ahora te quedarás sin nada, incluyéndome. Me dirigí hacia la salida con mi maleta. Las súplicas de Roberto se convirtieron en reclamos mientras me seguía. No podrás hacer esto. Lo llevaré ante la justicia. Te has aprovechado de una persona mayor. Me giré suavemente hacia la puerta. Todo está en orden legal. Me enseñaste algo importante durante nuestro matrimonio, Roberto, siempre guarda los documentos importantes. Salí bajo el cálido sol de noviembre. A mis espaldas, escuchaba los reclamos de Roberto y la voz alterada de Elena exigiendo explicaciones a Patricia. El recuerdo de don Vicente permanecería conmigo, junto con la conexión especial que surgió entre 2 personas que fueron dejadas de lado por quienes debieron valorarlas más. Don Vicente había encontrado su paz. Ahora me tocaba a mí encontrar la mía. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Mi momento más especial fue cuando don Vicente compartió su valioso vino de reserva, guardado para celebrar un aniversario que nunca llegó. Cuánta nobleza había en esa copa. ¿Qué momento de la historia tocó más tu corazón? Aprecio mucho cada comentario que compartas.